Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos. Una peculiar protesta tuvo lugar la mañana de este martes, una protesta pacífica en la que se guardó la distancia de 1,5 metros, 2 metros entre cada persona en los alrededores de la Plaza Indoamérica frente a la Universidad Central. Pese a las medidas de restricción provocadas por el coronavirus, tanto profesores, estudiantes como trabajadores de la Universidad Central se reunieron con ruido de tambores y cánticos para exigir al gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar más de 98 millones de dólares a las universidades del país. Para hablar de esta protesta y las consecuencias de esta decisión gubernamental, saludamos en la segunda entrega de Punto Noticias a Guido Duque, subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Guido, buenas tardes. Les saluda Licenia Espinel. Cuéntenos detalles de esta protesta que en medio de una crisis sanitaria sin duda resulta peculiar porque unos pueden decir que pusieron en riesgo su salud, la salud de los demás al congregarse de esta manera, aunque guardaron las medidas sanitarias y de distanciamiento adecuadas para protestar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión gubernamental de recortar alrededor del 10% a las universidades del país, a las universidades públicas? Muy buenas tardes a todo el público. Lamentablemente yo no pude unirme a esta marcha. Yo hubiera querido estar con mis compañeros. Yo estoy en Tababela y no me podía desplazar hacia allá por temas justamente de transporte y de las restricciones del ingreso que hay. De igual manera vi que mis compañeros de la universidad, mis compañeros docentes, estaban justamente haciendo oír nuestras voces con respecto a este tema. Dentro de las consecuencias que tenemos, es que tenemos todavía muchos profesores con contratos ocasionales, nombramientos provisionales, y también administrativos y en otras áreas que se financian con ese rubro que nos acaban de reducir. Por ejemplo, la Universidad Central más o menos sería un 30% de total de distribuido, tanto de docentes como personal que estaría dentro de la ley orgánica de servidores públicos como de la ley orgánica de educación superior. Es decir, más o menos el 30% serían afectados dentro de los docentes que tenemos en la Universidad Central del Ecuador, incluso haciendo eco de las declaraciones de nuestro señor rector y de la realidad que vive nuestra universidad. Vemos que existe un número importante de profesores contratados en varias facultades y esto impediría que nosotros podamos iniciar la oferta académica que tenía nosotros planificado hacerlo de manera virtual para evitar el tema del contagio. Entonces, esta protesta es justamente en función de esa realidad, de hacer visible estos datos, este malestar que se está generando en función de esta desvinculación de los compañeros que se quedarían en estas alturas sin empleo y además eso complicaría el inicio de clases, las programaciones académicas. Como uno como subdecano está al tanto, ayuda con sus directores, hace la planificación, se ha hecho todos los esfuerzos posibles porque nosotros ya tuvimos una reducción de los presupuestos de las universidades, ya se dio en el mes de febrero, este es un segundo recorte y nosotros ya habíamos hecho todos los esfuerzos posibles para afectar lo menos al tema educativo de los señores estudiantes. Ahora, el rector de la Universidad Central ha señalado el riesgo de que se cierren carreras, no solo del despido de alrededor del 30% del personal, sino que se cierren varias carreras y que incluso podría suspenderse el proceso de matriculación del nuevo periodo académico que estaba previsto iniciarse el 7 de mayo, si tengo la información correcta. ¿Esto es así de grave? Sí, realmente nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad tenemos más o menos igual un 30% de profesores contratados. Hay otras facultades que tienen 50% o más. Por ejemplo, medicina. Medicina tiene muchos profesores que son, que en este caso son profesores a tiempo parcial que ejercen su profesión como médicos y que al desvincularles a ellos, ¿no es cierto?, perderíamos un montón de profesores, en este caso más o menos tienen 150 contratos, me parece, en la Facultad de Ciencias Médicas, y que no se podrían financiar. Eso sería muy grave, incluso para el tema, para cualquier programación académica. En este caso, ya los profesores, con el recorte anterior, ya se hizo un proceso justamente de optimización de la cantidad de horas, se puso al máximo de horas posibles según la ley a los señores docentes y
a pesar de eso, un recorte adicional nos dejaría sin docentes que cubran esas vacantes y no se podría abrir la oferta educativa en muchas facultades. Lo mismo en ingeniería, con la aplicación de la ley de que a los 70 años tienen que jubilarse los señores profesores, casi el 80% de la planta docente de ingeniería tuvo que jubilarse y por lo tanto la mayor parte de docentes de esas facultades también son a contrato y también en este caso se vería afectado y así podríamos ir analizando de facultad en facultad. Vemos que cada una tiene una distinta realidad y sería su afectación muy importante en función de eso. Guido, no solo es el tema económico, también este tipo de decisiones adoptadas por el gobierno ponen en riesgo la salud, no solo el tema económico y educativo, que es fundamental también, sino la salud pública, tomando en cuenta que el 70% de internados rotativos de la Universidad Central trabaja en los hospitales públicos, en los hospitales que están ahora precisamente atendiendo esta emergencia sanitaria. Efectivamente, ese es otro de los problemas porque dentro de esos contratos, dentro de esos profesores que están ahí, también hay el pago, o dentro de ese rubro que se disminuye está el pago para los tutores de estos internos rotativos y en este caso tendría que retirarse a ellos en este caso de la salud, que son los que están ayudando para suplir en esta emergencia las necesidades que tiene porque la mayoría de los médicos que están en otras áreas han sido destinados para cubrir esta emergencia y no se puede desatender el resto de especialidades, especialmente temas de emergencia. Entonces, también ese es uno de los problemas graves, también tema de investigación. La universidad incluso está actuando, trabajando conjuntamente con el municipio, se está realizando en la Universidad Central ya las pruebas del COVID, y lo mismo en la Universidad Católica. Las universidades estamos apoyando, estamos haciendo una serie de actividades para poder ayudar a combatir la pandemia y al mismo tiempo vemos que, por otro lado, hemos reducido nuestros ingresos. ¿Cómo nosotros también podemos ayudar, tener a disposición de la universidad estos contingentes si nosotros vemos reducidos nuestros recursos? Ahora, este tipo de protestas que sin duda son atípicas, ¿no? Por la situación que está viviendo el país, ¿van a continuar? ¿Ustedes tienen alguna reacción ya por parte de las autoridades, algún tipo de acercamiento? El titular de la CNESID ha asegurado en las últimas horas que los rectores que rechazan la decisión del recorte presupuestario son quienes están, en cierta manera, chantajeando al gobierno. ¿Cómo toman ustedes este tipo de declaraciones? Y en las últimas horas, a raíz de la protesta que tuvo lugar esta mañana, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? Bueno, en este caso, en este momento está reunido el Consejo Universitario, están las reuniones extraordinarias para evaluar todo este proceso. Sabemos lo complicado de la situación sanitaria, pero tenemos que hacer escuchar nuestra voz, porque realmente en esta situación sería muy complicado que nosotros podamos iniciar clases. Nosotros teníamos ya hecho una programación con los docentes, con los recursos que nosotros teníamos, y esto se cae. Esta programación, como ya lo habíamos mencionado, ahora todavía no se sabe, en este caso, en el Consejo Universitario, sabremos si ha habido alguna reacción por parte también ya del Estado con respecto a esto. Además, hay que recordar que es un tema que se va en contra de la Constitución, porque en un estado de emergencia no puede reducirse el presupuesto a la educación y se estaría yendo el gobierno ecuatoriano en contra de la Constitución de nuestro país, a pesar de estar en el estado de emergencia. Guido, precisamente por eso, algunos rectores de universidades cofinanciadas han presentado una acción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior y no son precisamente universidades públicas, para que no se diga que viene solo de la universidad pública, porque la afectación también es a las universidades cofinanciadas, a la educación en general, a la educación superior en general. Este tipo de recursos, de una u otra forma, van a sentar algo de presión sobre las autoridades. ¿Ustedes confían en que este recurso presentado por las organizaciones cofinanciadas a la Corte Constitucional surta algún tipo de efecto? Igual la Universidad Central, algunos profesores de Derecho de la Universidad Central y otras organizaciones también han presentado recursos de esa misma característica con respecto al tema de inconstitucionalidad. Lamentablemente dependerá del tiempo que el Tribunal Constitucional
conozca estos casos y resuelva al respecto. Entonces, eso no es una solución inmediata. Nosotros, ¿cómo vamos a iniciar un semestre que estaba ya planificado? La universidad pública, ¿cómo va a iniciar sus trabajos si en este caso se nos recorta sin previo aviso, como justamente lo decían las autoridades, este recorte? En esta reunión del Consejo Universitario, ¿existe la posibilidad de que se postergue el inicio del nuevo periodo académico o de que se postergue, se aplace el periodo de matriculación que ya comenzaba este 7 de mayo? Es bastante probable que suceda eso, dado que las condiciones reales, actuales del anuncio, porque ya se efectuó este recorte por parte del Ministerio de Finanzas, nos dejaría sin otra alternativa que diferirlo o esperar justamente que en este caso se revea esta situación. Sabemos que el tema es complejo con respecto al de las arcas fiscales, pero se ha hecho ya el esfuerzo necesario, como yo ya lo he manifestado. Este es el segundo recorte que se nos hace este año, y frente al primero, las universidades se apretaron ya el cinturón, se trató de hacer todos los procesos de optimización. Esto va a tener un efecto grave con respecto al tema de investigación, con respecto al tema, justamente como ya se mencionó, respecto al tema de salud, y afectando casi 400,000 estudiantes que son los que participan de este tema de la educación universitaria. ¿Se han planificado otros días de protesta o esta va a ser la única debido a la situación que ustedes realicen, o tienen pensado en continuar saliendo a la calle, guardando las medidas sanitarias y de distanciamiento necesarias para hacer escuchar su voz? ¿Piensan seguir haciéndolo si no tienen respuesta positiva por parte de las autoridades? En este caso, cada gremio, los estudiantes por su parte, las autoridades por su parte, los docentes también organizados, autoconvocados, estamos analizando todas las medidas que podemos nosotros realizando dentro del marco de la legalidad, y además tratando de justamente de tener mucho cuidado con el tema. Sabemos que es una situación muy delicada, incluso dentro de la Universidad Central. Nosotros estamos tratando de ayudar al tema con 20,000 estudiantes que estarían ayudándonos a monitorizar todo el tema y difundir todo el tema del cuidado con respecto al coronavirus. Justamente el señor rector, en el Comercio del día de hoy, justamente salía esa noticia, que los estudiantes universitarios nos van a ayudar, están capacitados justamente para este tema de prevención, de monitorear, ¿no es cierto?, cuando exista temas de aglomeramiento, etcétera, ¿no es cierto?, para mandar información y tener justamente un mapeo ayudando justamente al municipio. Entonces nosotros como universidad estamos conscientes de los riesgos que existe, pero también es importante hacer escuchar nuestra voz en función justamente de esta grave afectación que se da a la educación superior. ¿De qué manera van a colaborar los estudiantes en esta monitoreo que usted señala? ¿Cómo se va a realizar este proceso y cuándo va a comenzar? Bueno, en este caso es algo bastante interesante. Se está trabajando con el tema del Big Data, las tecnologías de la información y la comunicación mediante el celular, mediante un mapeo en función de los barrios. La ventaja que al tener casi 40,000 alumnos están distribuidos en casi toda la ciudad de Quito, y en función de eso vamos a tener un mapeo por barrios, y mediante el celular ellos nos pueden ayudar para este monitoreo. ¿Tienen un estimado de cuántos estudiantes pueden ser afectados si la situación se mantiene? Es decir, me refiero al recorte, ¿no? Si la situación se mantiene como está ahora, ¿tienen un estimado de cuántos estudiantes pueden ser vulnerados en su derecho de acceso a la educación? Bueno, en este caso serían los estudiantes que recién ingresarían y varias facultades, o sea, pero en este caso no podemos hablar una facultad sí que abra, otra que no. Realmente nosotros tenemos casi 40,000 alumnos en la Universidad Central del Ecuador, y en este caso no es que podemos abrir una facultad sí, otra facultad no. Eso sería totalmente injusto. Serían totalmente los 40,000 alumnos serían los afectados, porque incluso los que podríamos comenzar a trabajar, entre comillas,
los profesores tendrían una carga excesiva porque nuestras planificaciones incluían 40, 50 alumnos de modalidad presencial y vamos a pasar a una modalidad en línea en la cual lo recomendable pedagógicamente es al menos 30, más bien en este caso máximo 30 alumnos en función de una educación virtual que tenga la calidad, y ya no estamos excediendo eso. Con este cierre tendríamos profesores con exceso de carga horaria en una modalidad que no estarían ellos acostumbrados, y eso afectaría también el tema de la calidad, es decir, no solamente es los que no pueden ingresar, sino también estaría afectándose la calidad y se estaría sobrecargando a los compañeros docentes, que en este caso, aparte de el manejo de la preparación de sus clases, tienen que hacer un trabajo muy fuerte, muy adicional en función del trabajo que se hace de manera virtual, que ya nos hemos venido preparando, que ya se han abierto las aulas virtuales, hemos venido capacitándonos y hemos trabajado más allá de nuestras cargas horarias justamente para poder responder a este reto y aportando justamente a la sociedad mediante el tema de las clases virtuales. Con aulas adicionales a nuestros docentes, con más alumnos, es muy difícil que se pueda garantizar una educación de calidad. ¿Se conoce cuántos docentes ya han sido desvinculados de la Universidad Central, por ejemplo? En este caso todavía no ha habido ese proceso de desvinculación, se está analizando, pero alrededor de los que se financian mediante ese rubro, el máximo, o sea, en el peor de los casos serían 1.235 personas desvinculadas entre docentes y miembros administrativos. Más o menos. Es terrible la situación. Muchísimas gracias, Guido, por su información, por su aporte. Guido Duque, subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, y los detalles de esta protesta que se realizó la mañana de este martes y de las consecuencias de esta medida del gobierno de reducir el presupuesto de las universidades. Ustedes tienen allí el testimonio de Guido Duque, subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Guido, muchísimas gracias. Muchas gracias. 12:51. Continuamos con más en Punto Noticias, segunda emisión. Punto Noticias.